Buenas tardes, bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de La Pública. Vamos ya con lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. Esta mañana se han iniciado las rotaciones de casi todas las compañías navieras que operan en el estrecho. Está previsto que a lo largo de la jornada se incorporen todos los buques a la línea, ya que para la tarde se espera que la situación esté totalmente normalizada. Durante la mañana del viernes todos los buques se han ido incorporando a la línea del estrecho, excepto FRS. Lo han hecho el Ave Mar 2 de Balearia y los buques de la naviera Acciona. Ayer, como saben, tan solo el Paseo per Formentera cubrió las rotaciones que unen Ceuta y Algeciras. Durante la jornada del viernes continúa la alerta amarilla por levante, al menos hasta primera hora de la tarde. Aunque el oleaje ha disminuido, el cielo continúa cubierto de nubes y con precipitaciones débiles que se espera que desaparezcan durante el fin de semana. El viento de levante también soplará con menor fuerza el sábado y el domingo y se prevé que para el lunes cambie a poniente. Finalmente, la naviera FRS ha reanudado las rotaciones a la 1:30 de la tarde cuando ha salido de Algeciras. Los pasajeros de Balearia deberán embarcar por las bodegas en algunas salidas durante 11 días. Será mientras duren las obras de reparación de una pasarela de pasaje en el puerto. La reparación de la pasarela de pasajes del atraque 3 del puerto que Balearia tiene en concesión provocará que los pasajeros de la naviera tengan que embarcar y desembarcar por la bodega durante 11 días en algunos trayectos. Desde el lunes 20 y hasta el 30 de marzo se verán afectados 5 trayectos diarios. En el caso del Pasión por Formentera únicamente se realizará el embarque de pasajeros por la bodega en la salida de Ceuta a las 11:30. En el caso del Ave Mar se verán afectados los desembarques de las 5 y de las 8 de la tarde, así como los embarques de las 5:30 y de las 8:30 de la tarde. Además, este buque adelantará durante estos días la salida de las 2:30 que se realizará a las 2:15. El 24 de abril está previsto que un jurado seleccione el proyecto ganador del concurso de rehabilitación arquitectónica del tinglado número 4 del Muelle de España, el edificio en el que actualmente se ubica la sala de exposiciones del Museo del Mar. Hasta el 21 de abril permanece abierta la exposición pública del concurso de adjudicación del proyecto de rehabilitación arquitectónica del tinglado número 4 del Muelle de España, en el que se ubica la sala de exposiciones del Museo del Mar. Con el plazo ya cerrado se han presentado a concurso 9 proyectos, con el objetivo de dotar al edificio de una nueva imagen exterior y adecuar su interior. La selección se hará según el criterio de un jurado nombrado al efecto, que está previsto se reúna el próximo 24 de abril. Se premiará a los 4 primeros. También se tiene previsto mostrar públicamente los proyectos presentados mediante paneles en el Teatro Auditorio del Rebellín. El ganador del concurso recibirá un premio económico de 40.000 euros in ipsi y adquirirá la obligación de redactar el proyecto de obra para la adecuación del tinglado 4, a entregar en un plazo de 6 meses a contar desde su entrega, de manera que pueda ser construido en 2018. Se trata de revitalizar esta zona portuaria recuperando el patrimonio e integrándolo con la participación ciudadana, aprovechando las dimensiones del renovado Muelle de España. Además de la sala de exposiciones del Museo del Mar, actualmente el tinglado 4 del Muelle de España alberga unos almacenes pertenecientes a la agencia Paulete, que van a ser trasladados, como otros, a la zona de Poniente. El nuevo edificio del tinglado número 4 acogerá la sala de exposiciones del Museo del Mar, así como el archivo histórico y la sala de conferencias de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Los gobiernos de Ceuta y Melilla van a pedir ayuda a la ministra de Empleo para hacer frente al problema de los menores extranjeros no acompañados. El Ejecutivo local reconoce que está absolutamente desbordado. Por ello, se va a elaborar un protocolo para desplegar a la policía local en aquellos lugares donde haya mayor concentración de menores. Una semana después del asesinato de un joven marroquí en la playa de La Ribera, el gobierno local ha lamentado este hecho y lo ha tratado en su reunión de cada viernes. Para empezar, han reconocido que están absolutamente desbordados en lo que respecta a los menores extranjeros no acompañados. Desde el año 2015 es cuando se ha producido un repunte en el mismo, pasando de una media de aproximadamente unos 60 menores al año a la situación actual en la que nos encontramos, que como todos saben, aproximadamente existe una media de unos 200 menores al año.
Actualmente, la fecha de hoy son 170 los menores que se encuentran residiendo en el centro. Es difícil, es muy difícil, porque estamos, como ha dicho la consejera, estamos absolutamente desbordados por las cifras, entre otras cosas, ¿no? Tenemos claro que tampoco podemos atender el número de menores extranjeros no acompañados que tenemos actualmente, puesto que no se ajustan a nuestra realidad y también a nuestra capacidad real, porque según los técnicos que entienden de esta materia, serían aproximadamente entre el número de 60 o 70 menores los que la ciudad puede asumir. La situación límite que estamos viviendo ha llevado a Vivas a pedir junto al presidente de Melilla una reunión con la ministra de Trabajo, que es la competente en este ámbito. La ministra de Empleo, que como también saben es la ministra de Inmigración, para poder realizar una visita conjunta y dar la mayor celeridad posible y trasladarnos toda la situación y la problemática que nos encontramos y realizar también una estrategia para aliviar la carga migratoria de la ciudad. El gobierno local quiere mantener reuniones con ONGs para intentar devolver a algunos de estos niños a su país, aunque seguidamente han reconocido que esto es muy difícil que se produzca. Evidentemente, porque hasta el momento no ha sido fácil, por no decir prácticamente imposible, el que se haya procedido a ninguna devolución hasta el momento. Por todo ello, el Ejecutivo va a intensificar los contactos entre los equipos de menores y la policía local para realizar un protocolo que permita desplegar a los agentes en aquellos lugares y aquellas horas en que se produce una mayor concentración de menores, como la explanada del puerto o el poblado marinero. Un protocolo que, según el portavoz del Gobierno, no podría impedir sucesos como el que ocurrió el pasado viernes en la Ribera. Ese hecho lamentable, luctuoso y además sin sentido ninguno, difícilmente se hubiese podido evitar, porque allí no hubiese estado nunca previsto. Bueno, ya no le digo yo, en la temporada de baño evidentemente habrá policía local vigilando las playas y demás, pero en ese momento y en ese lugar difícilmente hubiese podido evitarse. El BOCE ha publicado hoy el anuncio para adjudicar por concurso una concesión de manial de un solar del proyecto de reparcelación del Plan Parcial de Loma Colmenar para la implantación de la Clínica de Radioterapia y Oncología. La apertura y puesta en funcionamiento de las instalaciones deberá iniciarse dentro del plazo máximo de 9 meses, contando desde la recepción de las obras. Este centro sanitario se ubicará en una parcela propiedad de la ciudad que se encuentra junto al Hospital Universitario. Caballas ha criticado hoy duramente la adenda firmada ayer entre el Gobierno local y el Ministerio de Defensa. A juicio de la coalición, se trata solo de una operación propagandística. No se ha pronunciado, en cambio, Caballas sobre la regularización de las viviendas sobre suelo militar del Príncipe. Según Caballas, el Gobierno de la ciudad ha querido presentar como un logro un hipotético acuerdo con el Ministerio de Defensa para la recuperación de suelo militar destinado a usos civiles. En realidad, según la coalición, están maquillando con una operación propagandística lo que es la recalificación de las parcelas más grandes del Ministerio de Defensa. Caballas insiste en que la única solución posible y que de verdad defiende los intereses de Ceuta es la cesión inmediata y gratuita de todo el suelo afecto al Ministerio de Defensa que no esté en uso. En cambio, no se ha pronunciado Caballas sobre la cesión a la ciudad autónoma de las parcelas militares de Príncipe Alfonso en la que existan viviendas con vistas a su regularización. Este viernes se ha vuelto a instalar el reloj de sol del Paseo Benítez, que ha sido restaurado por el ingeniero civil Juan Manuel Sánchez Valderrama. Este reloj tuvo que ser desmontado durante el proceso de remodelación de acerados de la zona. Durante el proceso de remodelación de acerados y jardinería del Paseo Marítimo de Benítez, se tuvo que desmontar el reloj de sol para que fuera restaurado. Entre otras acciones, había que eliminar una capa de mortero que cubría la totalidad del reloj, reparar los desperfectos mediante la limpieza y pasivación de las armaduras y reconstruir con mortero blanco hasta recuperar la sección original. Ha habido un grupo de gente trabajando en intentar volver a darle un cierto esplendor a un reloj que estaba bastante abandonado. Después de su desmontaje había sufrido daños ya más importantes, pero es que antes incluso se había cubierto con una capa de mortero que no era original. Hasta que se decidió devolverlo a su sitio, hubo dudas sobre su ubicación definitiva. Había quien pensaba que quizá su ubicación podía ser Santa Catalina, pero él es de los que pensaba, y yo con él, que su sitio original era este y aquí es donde debía de estar.
y él es el que, desde donde se ubica allí en Santa Catalina, no se ubica, sino se almacena, pues se traslada hasta el almacén nuestro de San Antonio, y allí donde lo dejamos, y ahí donde Juan Manuel ha hecho toda la operación, que ya bastante. Ahí es donde se monta el soporte que ahora mismo se ve, que sobre ese soporte se monta el reloj y ya se empieza a trabajar en las diferentes partes, se desmonta todas las piezas metálicas, se elimina todo el material que no era original y a partir de ahí pues, se empieza a recuperar todas las partes que estaban dañadas y luego por último pues, a darle una capa de terminación que en un clima tan hostil como este lo hagas capaz de soportar durante muchos años en un buen estado, sin necesidad de tener que tocarlo para nada. También se han restaurado las 2 placas que lo acompañaban en sus orígenes. La primera es una placa explicativa con las correcciones que deben hacerse según la época del año y la inclinación del sol. Y la segunda es una frase en latín que suele acompañar a los relojes de sol y que dice: todas las horas hieren, la última mata. La UNED llevará a cabo su semana cultural del 21 al 23 de marzo en el Salón de Grados del campus universitario. Abiertas al público, se desarrollarán conferencias sobre temas de actualidad impartidas por expertos en la materia. Con ocasión del aniversario de la creación de la UNED, el Centro UNED Ceuta ha programado una serie de conferencias que realcen su presencia en el ámbito universitario, social y cultural de la ciudad de Ceuta. Dirigidas al público en general, las conferencias versarán sobre literatura, medio ambiente y discapacidad impartidas por profesores y expertos de reconocido prestigio académico. La primera de las conferencias será el martes 21, correrá a cargo del profesor de la Universidad de Almería, Luis Cortés, y llevará por nombre "Que trata de los consejos que dio Don Quijote a Sancho sobre cómo ha de hablar un gobernador". El jueves 23 será el turno del profesor de la UNED, Emilio Luque, quien reflexionará sobre por qué no hacemos casi nada frente al cambio climático. También disertará sobre el futuro de las personas con discapacidad el profesor de la UNED, Rafael de Lorenzo. La Policía Nacional ha detenido a un individuo que durante la madrugada de ayer efectuó 3 robos con fuerza en distintos establecimientos, sustrayendo la caja registradora de todos ellos. Fue en el restaurante Burger King, una gasolinera de Cañonero Dato y en el restaurante Baco, además de daños causados en el Club Náutico. El detenido cuenta con un amplio historial delictivo y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. Vamos ya con el tiempo para el fin de semana. Pues ya lo ven, mañana tendremos un día prácticamente soleado y con viento de levante, máxima de 18, mínima de 14 grados. En cuanto al domingo, también día soleado y con viento de levante, máxima de 17, mínima de 14 grados. Y esa es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad, Segura Mori en Paseo del Rebellín 22. En el campo exterior, la farmacia de guardia es Puya en Teniente Coronel Gautier número 12. Y el 344 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Pues es todo, a las 8:30 volvemos para actualizar toda la información del día. Gracias por su compañía, adiós.